días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha habido muchísimo interés en este webinar. Dadme un momentito que estamos terminando de colocar. Ya está, perfecto. Pausa. Bueno, el Real Decreto Ley 7/2026, desde el viernes con la rueda de prensa del presidente del Gobierno y el sábado con el BOE, tiene al sector muy, muy interesado. Yo creo que ha sido eh, una de las mayores noticias, mayores novedades que hemos tenido en los últimos tiempos. Para analizar este Real Decreto Ley me acompañan José María González Moya, director general de APA Renovables, Ramón Vázquez del Rey, socio de público y regulatorio de Phil Fisher, y Javier Lázaro, mi tocayo, director técnico y de regulación de la asociación, que aquí le tenemos, y Irma Villar, la directora de proyectos, que está también con nosotros acompañándonos en la sala. Dos recomendaciones muy rápidas. Tenéis dos opciones. Uno es el chat. Aprovechad para presentaros y hacer networking porque hay más de 600, yo no sé si habremos llegado ya a 700 inscritos. Y en el apartado que pone preguntas y respuestas, ahí sí dejadnos lo que consideréis que tenemos que tocar luego después en un turno de preguntas que haremos. Y ya sin más, pues dejo la palabra para José María. Muy bien. Oye, pues nada, buenos días a todos. Como veis, pues como decía Javier, mucha expectación y expectación aquí incluso dentro de APA, ¿verdad? Estamos 4 compañeros acompañando a Ramón y nada, pues bueno, yo creo que son unas cuantas dudas, preguntas y digamos que incertidumbres que tiene el Real Decreto Ley. Yo creo que se nos ve un poquito borroso, vamos a ver si lo podemos arreglar. ¿Vale? No sé si es bueno eso o malo. Ahora, José María. no es bueno, lo no sé, es bueno. no lo sé. El desenfoque es útil a En veces. fin, antes de nada, oye, daros la bienvenida a todos los que nos acompañáis. Como decía Javier, más de 600 y el contador sigue. Y nada, encantado de que nos acompañéis. Como sabéis en APA, bueno, ya el mismo viernes os informamos a todos los socios tras la rueda de prensa en este caso del presidente Sánchez, sobre las medidas que había anunciado. El sábado bien temprano ya os pasamos un primer borrador, vamos, un primer análisis del Real Decreto Ley. Y el lunes ya os circulamos pues, con mayor profundidad un resumen. Pero bueno, así lo primero que vimos era la necesidad de organizar pues, un APA Talks, que hablemos del decreto y contar pues, con un experto en la materia. Iba a decir un viejo amigo, viejo, pero no porque hace años, ¿verdad? No porque Vale. seamos viejos. Tampoco pasa nada, que las cosas con naturalidad, ¿eh? Y digamos, bien conocido en el sector, Ramón, es un lujo contar contigo, muchas gracias. Es un honor para mí participar aquí. Le atracamos así de forma directa. Eso Oye, sí. alguien nos tiene que contar y qué mejor persona que tú esto del decreto ley. Y nada, antes de arrancar, solo 4 días. Para nosotros esperábamos, evidentemente, no solo las medidas fiscales, también sospechábamos que iba a haber algo de regulación que quedaba ahí pendiente. Y bueno, si recordáis del Real Decreto Ley 7/2025, que también se derogó en este caso, pero bueno, tampoco esperábamos tan profundidad en alguna de las cosas, ¿no? En particular, por citar 3 o 4 cosas, una de las cosas que habíamos solicitado desde la Asociación al Ministerio es que ante el sistema de los hitos y digamos la nueva prórroga que se da, llevándonos otra vez todo 2 años más adelante, una de las propuestas que veníamos defendiendo en la asociación era la posibilidad de abrir una ventana de devolución de avales, tal y como se ha llevado a cabo, ¿verdad? Y ahora, pues tanto Javi Lázaro como Ramón os irán contando, irán debatiendo sobre esto, como se ha llevado en el caso de la demanda. Se abre la oportunidad de aquellas instalaciones que hayan solicitado acceso a demanda, soliciten, pidan la retirada con la devolución del aval. Esto no es así en las instalaciones de generación, algo que creíamos que era algo bueno. Buenas noticias como los 5 kilómetros. Sin embargo, también otra de las cosas que echábamos en falta es que esos 5 kilómetros se abrieran no solo a la energía eólica, que así lo hemos pedido, sino a otras renovables, ¿vale? Como el agua e incluso pequeñas instalaciones de biomasa, por ejemplo, en forma de cogeneración. Luego el biometano, sabéis que el Real Decreto Ley digamos, le dedica un artículo exclusivo, el artículo 26, que bueno, establece un poco
las intenciones del gobierno de cómo lo piensa regular, los objetivos de mezcla, los sujetos obligados, pero bueno, mete ahí o incluye, digamos, un aspecto que nos preocupa o al menos que nos genera cierta incertidumbre, que es, digamos, el establecimiento de un sello de excelencia que se llevará a cabo entre el Ministerio, las asociaciones, ONGs y demás. Todo lo que sean los sellos de excelencia y cosas parecidas, pues siempre nos preocupa porque no vaya a significar un parón sobre el sector. Y sobre todo que si no hay certeza sobre lo que se le va a exigir, pues genera evidentemente incertidumbre. Y por último, pues 2 comentarios más. La declaración de utilidad pública aparece como novedoso en el ámbito de bombeo, no así en las instalaciones de almacenamiento, como estaba previsto, como me comentaba Javier hace un rato, en el Real Decreto Ley 7 de 2025, e introduce una novedad que es, y lo comentará Ramón probablemente, el 25% y el 50%, digamos, en este caso entendemos que de acuerdo con los propietarios de terrenos y superficies afectadas, ¿vale? Ahí echamos en falta esa declaración de utilidad pública que se hubiera hecho extensivo, pues por ejemplo, todo el almacenamiento, también por ejemplo en el caso del biometano, incluso no solo para las plantas, para las propias plantas que se vayan a instalar, sino incluso las acometidas eléctricas que tengan que abastecer a estas plantas, que también tendrán que luchar contra viento y marea con esto. Pero bueno, podrían haberle dado, ¿verdad?, digamos, un abanico más amplio a la declaración de utilidad pública, visto sobre todo lo que tenemos por delante y las dificultades con el territorio muchas veces. Y luego, por último, bueno, también sabéis que el decreto contempla en una de sus disposiciones las intenciones acerca de los centros de datos. El gobierno regulará, creo, ¿no?, por Real Decreto, ¿no?, el carácter darle el carácter de sostenibilidad. Ahí nos preocupa un poco que han cogido un poco la plantilla del hidrógeno, nos da la sensación, la consideración del acto delegado de hidrógeno verde en cuanto a la adicionalidad, la correlación horaria. Y bueno, Dios no lo quiera que sea un freno para esto. Podría ser una ventaja, evidentemente, porque significará más desarrollo renovable, pero evidentemente también pudiera ser un freno en el caso de los centros de datos que tengan que llevar a cabo una correlación horaria digamos, de su energía. De energía renovable, ¿verdad? En definitiva, pues bueno, oye, hay muchas cosas. Yo me he enrollado aquí 6 minutos. Simplemente daros la bienvenida. Yo estoy como, ¿verdad? Aquí estamos para aprender. Yo el primero, y dejaré en manos de Javi Lázaro que invite a Ramón a exprimirle bien, ¿verdad? Aquí todos aprendemos de todo. Sobre la marcha incluso. Sobre la marcha incluso. Así que nada, pues oye, comenzamos, Javi, si te parece. Te dejo ya las riendas y yo ya me pongo con el boli y el papel a apuntar todas las dudas. Gracias a todos por estar aquí. Pues nada, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros la asistencia y bueno, yo creo que justo el lunes, ¿no?, cuando vinimos a la oficina, estuvimos comentando pues, sobre todo el Real Decreto Ley 7, ¿no? Yo creo que eso ha ocurrido en todas las oficinas de cualquier empresa del sector. Y dijimos, oye, yo creo que es necesario hacer un APATOX en este formato como hemos venido haciendo anteriormente e intentar desgranar un poco de forma adicional lo que es el Real Decreto Ley. Como bien sabéis, son 143 páginas, hay numerosas infinitud de medidas, modificaciones. Yo lo digo personalmente, el teléfono ha estado quemado, o sea, durante los últimos 2 días, ¿vale? Con consultas de todas las empresas asociadas. Es normal, hay muchos articulados que ahora lo veremos pues un poco con Ramón, que a lo mejor pues la redacción no es la mejor y deja pie a ciertas interpretaciones, que bueno, yo creo que el primer paso es que se convalide, oye, que entre en vigor, que no haya ningún tipo de problema y luego ya trabajaremos con el Ministerio para que todas esas interpretaciones pues se puedan ir resolviendo y queden completamente respondidas y sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces yo, por mi parte, casi sin más, oye, agradecerte la asistencia, Ramón, de nuevo, a estar aquí con nosotros con parte del equipo de APA y casi que vamos a intentar. Pues sí, vamos a hacer una conversación lo más enriquecedora posible entre nosotros, los de la mesa, y por supuesto todas las personas que se han apuntado al webinar, al cual tengo que agradecer a José María y a los Javieres que nos inviten, que nos hayan invitado y que hayan contado con Phil Fisher para colaborar con esta iniciativa, ¿no?
han preparado una presentación que lógicamente se podrá distribuir Sí, sin problema, eso es. al auditorio. Y en esta presentación empezamos con una serie de consideraciones generales. No sé, Javier, si puedes... Sí, lo déjale si quieres. Adelante. El ratón. Aquí. Empezamos con unas consideraciones generales, ¿vale? Y en estas consideraciones, y pues pasa, Javier, si quieres, y vamos acelerando, ¿no? Lo primero que decía ya tanto José María como Javier, esto ha entrado en vigor ya desde el domingo, ¿vale? Pero necesita ser convalidado y nos podemos ver en el mismo escenario que nos vimos en el Real Decreto Ley 725, es decir, que esto esté en vigor 3 días o 4 días, ¿vale? Porque es mañana cuando es el debate de convalidación y estos debates es de todo o nada, es decir, o se aprueba, se convalida o se deroga. No cabe introducir enmiendas en ese debate de mañana. Ahora bien, según el reglamento del Congreso, cabe la posibilidad de que si no se aprueba, y un grupo parlamentario así lo solicita y obtiene mayoría simple, puede tramitarse como un proyecto de ley que se mandaría a comisión y se tramitaría por los trámites de urgencia, ¿vale? Y ahí sí se abriría un trámite de enmiendas donde ya todos los grupos parlamentarios pueden formular la sugerencia o las aclaraciones o las eliminaciones que se estimen oportuno. He metido también muy rápidamente cuál es el espíritu y finalidad del Real Decreto Ley, porque sabéis que el artículo 3 del Código Civil lo que establece que este es un criterio maximalista de interpretación de la norma. Y es bueno Antes tenerlo de saltar a presente. eso, por Dime. apuntar, como tú bien decías, esto se vota mañana, que sepáis que por la información que tenemos, en principio sale adelante, ¿vale? Los grupos, algunos ya lo han hecho público, lo que hemos podido hablar con otros, y bueno, en principio no sabemos el sentido del voto ni del Partido Popular, en este caso, ni de Vox, que lo han manifestado, pero el resto de grupos, por la información que tenemos, es que sale adelante. Inicialmente Podemos dijo que se iba a abstener, lo ideal sería que no se abstuviera y votara a favor, pero tiene pinta de que se convalidará, visto que tanto Junts como parece ser que PNV también han confirmado su visto bueno. O sea que este Real Decreto Ley 7 sí se va a convalidar. No me atrevo a decirlo, porque luego todas estas cosas están grabadas, pero parece bueno, que... El que esté grabado da igual. Aquí lo importante es que se convalide, ¿no? Hombre, sería mucho bueno, yo creo, en líneas generales, y esta es una primera approach al Real Decreto Ley que introduce medidas buenas, favorables y oportunas. Hay algún borrón importante, pero más singularizado. Pero bueno, yo creo que lo que se pretende es, pues lo que os ponía en esta diapositiva, evitar el acaparamiento de permisos, acelerar el despliegue, potenciar almacenamiento, autoconsumo, regular más el acceso a la demanda y también apuntar la tecnología del biometano, ¿no? Con esas fallas que ha comentado José María. También introducir seguridad jurídica en hitos administrativos, lo cual no sé si lo ha conseguido. Ahora lo veremos. El propósito y estaba, finalmente lo que esperábamos todos, que es medidas fiscales y protección de consumidores. Si pasamos a los hitos administrativos para proyectos renovables aplicables a todos, o sea, empieza el precepto, el artículo 25, hablando de excepcionalmente. Y esto también ha de tenerse en cuenta cuando se interpreta. Cuando es excepcionalmente es que es restrictivo, ¿vale? Que es restrictivo y que esto ha de interpretarse de carácter restrictivo. ¿Por qué? ¿Por qué se amplía este hito? ¿Por qué se reajusta, mejor dicho? Bueno, pues por los problemas de suministro que pueda haber a la construcción y con motivo del conflicto en Irán y también por la cercanía del hito que había ya el 25 de junio del 26. Con esto quiero decir que si esto al final no convalidara, daría incluso tiempo todavía a que se tramitara por el proyecto, ¿vale? Sin perjuicio de meterlo en un Real Decreto Ley que no fuera tan conflictivo. Aplica solamente a los permisos que se indican en esa diapositiva obtenidos entre el 27 de diciembre del 13 hasta la entrada en vigor, hasta el domingo, ¿no? Siempre y cuando se tenga ese proyecto de autorización administrativa de construcción, ¿vale? Aquí hay el primer hito que ya hemos comentado Javier y yo, que es esto, o sea, es reajuste del quinto hito, que es para la obtención de autorización de explotación definitiva. Eso es. 2 puntos aquí. ¿Qué es autorización de explotación definitiva a estos efectos? Javier, y ahora bueno, compartimos. Y el segundo punto es
que dice la norma que se extenderá como máximo hasta el 31 de diciembre del 2030, pero computado desde el 25 de junio del 20 para los permisos anterior al 25 de junio del 20 y posterior al 27 de diciembre del 13, y para permisos posteriores al 26 de junio del 20 desde la fecha del permiso. Son 2 puntos ahí. Yo, para mí, el segundo, anticipo ya mi criterio, no termino de entender ese cómputo, porque si esto se permite hasta el como máximo 31 de diciembre del 30, pues cualquier promotor podrá ir y solicitarlo hasta el 31 de diciembre del 30. No tiene que haber ningún cómputo. Y respecto a la autorización de explotación definitiva, cuéntanos, Javier, cuál era tu impresión. A ver, fijaos, aquí sobre todo lo que estamos haciendo también es un análisis y una comparativa en muchas ocasiones con el Real Decreto Ley 7 del año pasado, que no se llegó a convalidar, ¿no? Con el del año 2025. La redacción es diferente. El propósito del Real Decreto Ley del año pasado era ampliar, pues, desde la obtención del permiso hasta un máximo de 8 años, pero no ponía, por así decir, una fecha definitiva, ¿vale? Una fecha máxima. En este caso, en el Real Decreto Ley de este año, ¿vale? Del pasado sábado, sí que nos indican una fecha máxima, que sería ese 31 de diciembre del año 2030, con lo cual, hablando de semestres, estaríamos hablando del segundo semestre. La interpretación que estamos haciendo nosotros es exactamente la misma que la tuya, es decir, que cualquier promotor que ya tenga su autorización administrativa de construcción, pues puede nominar el semestre que quiera de aquí hasta el segundo semestre del año 2030. No, es que no entiendo la razón del cómputo. ¿Cómputo de qué? Claro, y porque no hay no se hay un plazo señala de un años. plazo. Entonces, es verdad que ahí ya pues nos encontramos a lo que comentaba un poco al inicio, ¿no? Que la redacción en algunos artículos pues no queda totalmente definida y tendremos que ir a solicitar pues una aclaración a posteriori, ¿no? Pero yo creo que el espíritu de la norma es clara, de intentar pues todos los proyectos que había, que ya habían nominado semestres de aquí al 28, que era más o menos la ventana que teníamos hasta ahora, llevarla de aquí al 2030. ¿Qué es lo que ocurre? Como comentaba José María, ahí sí que nos ha faltado el matiz de tener la posibilidad de que cualquier proyecto que ya no quiera nominar un semestre, sino que tenga la oportunidad o quiera tener una ventana de que, oye, devuélveme el aval y yo me retiro, ¿de acuerdo? Pues eso no lo hemos tenido en la parte de generación. Ahora bien, claro, hay una diferencia y esto creemos que es importante mencionar. El Real Decreto Ley del año pasado sí que hacía alusión de que en el semestre en el que nos queríamos conectar teníamos que conseguir la autorización administrativa de explotación provisional para pruebas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en este del pasado sábado? Que no nos hablan de autorización de explotación provisional, ya directamente nos está poniendo autorización de explotación definitiva. ¿Vale? Eso creemos que sí que el año pasado fue un hito que consiguió gran parte del sector cuando estuvimos hablando con el ministerio, porque conseguir la definitiva en un mismo semestre pues puede llegar a tener muchas complicaciones, pues porque tenemos que estar pendientes del operador del sistema, ya sea en redes de transporte o en redes de distribución, porque nos falta algún papel desde el punto de vista más administrativo del ministerio de alguna comunidad autónoma o de industria. Con lo cual es verdad que yo creo que si todo va hacia adelante y si este Real Decreto Ley, pues oye, evidentemente se convalida, si tiene la oportunidad de convalidarse como proyecto de ley, pues yo creo que una de las enmiendas que podremos llevar es esa, bueno, que se modifique, pero que se tenga que obtener esa autorización de explotación provisional. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que lo comentábamos antes. En otra parte de la normativa sí que nos hablan de autorización de explotación apartado provisional. segundo de ese mismo precepto, cuando necesite la autorización, o sea, cuando la posición en la subestación necesite autorización y no la haya obtenido, bastará, lo dice precisamente, autorización provisional para. En fin, claro, el que lo haya metido solamente ahí significa que no lo ha querido meter expresamente en la otra, en el marco general, y eso Claro. pues, produce confusión, ¿no? Efectivamente. Entonces veremos. Y bueno, yo creo que a lo mejor aquí por mencionar, pues evidentemente un tema que sí que habíamos venido trabajando con el Ministerio, ¿no? Es esa extensión máxima de solicitud para unas tecnologías, pues en concreto, que en este caso pues son tanto los proyectos de bombeo como la eólica marina, ¿no? Sí, pero una cosa, fíjate, el proyecto, este Real Decreto entró el domingo. A día de hoy se puede presentar esa solicitud de extensión. Sí. Con independencia de lo que pase mañana, porque Totalmente. precisamente también se permite modificar el semestre de conexión, y lo dice precisamente en la norma,
para todas aquellas solicitudes bajo el Real Decreto Ley 8-2020, 8-2023 y el Real Decreto Ley 7-2025 descanse en paz. Eso es. Sí, ¿No? sí. Con lo cual, ahí en 3 días se puede ya solicitar. Puede arreglar, ¿verdad? ¿Qué? Que se puede arreglar, claro, en 3 días. En 3 días. Ya. Ya has visto el tratamiento, es decir, que resucita hasta cierto medida los reales del decreto ley que han estado en vigor 3 días. Bueno, puede ser interesante. Bueno, el contenido de la solicitud, ojo, plazo de 3 meses máximo, pero se puede hacer desde ya con el compromiso del semestre y con la necesidad y el compromiso de no ponerla en funcionamiento antes, y silencio desestimatorio de 4 meses. Silencio desestimatorio está muy bien, vamos, está muy bien, está fatal. Está fatal el silencio desestimatorio, porque la regla general del procedimiento administrativo es el silencio positivo, no el silencio, no el silencio negativo. Lo que pasa es que la ley del sector eléctrico dice todo negativo. Todo negativo, que está. Lo único que te permite el silencio negativo es irte a la jurisdicción. Pues está muy bien, nos vamos a la jurisdicción, los abogados, como nuestras tocas, y el proyecto, ¿qué pasa con él? Esto no lleva a las medidas cautelares. Esto no lleva a las medidas cautelares, que sí han metido en una disposición final undécima, una modificación al artículo 1 del Real Decreto Ley 120, ¿no? Que establece, oiga, cuando se haya obtenido una medida cautelar sobre autorización, se interrumpe el transcurso del oído, que está bien, pero está incompleto, parece, ¿no? ¿Por qué? Bueno, además de que tiene que el promotor comunicar esta suspensión y si se levanta la suspensión, comunicarlo también en el plazo de 3 meses bajo la pena de caducidad. En la vía, estamos hablando de suspensión o medidas cautelares, en la vía administrativa, que solamente cabe la suspensión y cuando hay perjuicio irreparable y un vicio de nulidad de pleno derecho del acto de que se trate, y también en la vía judicial. En la vía judicial no solamente cabe la suspensión de la eficacia del acto administrativo, caben muchas otras medidas y de hecho nosotros en nuestra experiencia hemos solicitado medidas de suspensión de caducidades. No puedes pedir suspensión de aplicación a la ley, pero sí suspensión de las caducidades. Esto ya se permitía. Lo que pasa es que ahora ya viene por ley. Pero además, ¿qué estamos hablando? ¿De solamente autorizaciones sectoriales? ¿Y de la denegación de la licencia de obra? ¿Y de la denegación de la licencia de actividad? Claro. ¿Y de la denegación de la aprobación del plan parcial? Sí, sí. ¿Incluye o no incluye? No lo dice. Expresamente no. Expresamente no. Y volvemos a esa falta de completitud necesaria, ¿no? Y además, lo comentábamos antes en la mesa, solamente hace referencia al otorgamiento de medida cautelar, pero hay una doctrina constitucional que establece, constitucional del Tribunal Constitucional, que establece que en el momento en que un justiciable ha solicitado una medida cautelar, en teoría la administración no puede ejecutar el acto hasta tanto en cuanto el órgano judicial le resuelva, porque si no le está privando de eficacia a la decisión que tome el órgano judicial, con lo cual eso también habría que luchar. Y aquí habla del levantamiento, pero las medidas judiciales se pueden modificar también, de alcance. ¿Eso habrá que comunicarlo? No, hombre. Lo suyo es comunicar todo al gestor de red. Vayamos a, ¿o no? Pues ya, si quieres, vamos a otro, Javier, a aceleración renovable que he llamado yo, ¿no? Siguiendo un poco los propósitos que mencionaba en las consideraciones generales. Bueno, pues por fin se establece y no se establece la zona de aceleración renovable, la ZARO, ¿no? Porque dice que sí, que se aprobarán, pero no se aprueban del todo. ¿Por qué? Porque esto es competencia de comunidad autónoma. Competencia de comunidad autónoma. ¿El ministerio coordinará? Sí. Pero ahí puede haber algún problema de distribución de competencia, ¿no? Se establece en los artículos 14 y 18 una serie de evaluación ambiental estratégica, porque esta aprobación del azar sí que irá a evaluación ambiental estratégica, es un procedimiento ambiental específico y después se establece catálogo de medidas de mitigación. Se dan una serie de instrucciones, hasta cierto punto no sé cuándo las comunidades autónomas pueden hacer caso a esto, al azar que deben ser pues la red natura, la cepa, la zona de migración, las zonas de baja sensibilidad ambiental según la herramienta cartográfica que puso en marcha el ministerio, ¿no? Y después se favorece pues que sean las zonas antropizadas que se metan en este tipo de zonas, ¿no? No olvidemos nunca de vista, todos los proyectos tienen impacto ambiental, todos, aunque sea paisajístico, todos lo tienen. Lo que pasa es que se trata de ignorar y
establecer medidas compensatorias mitigatorias oportunas. Si estás metido tu proyecto en una zona ZAR, tendrá una exclusión general de impacto ambiental porque ya la han hecho la estratégica. Efectivamente. Ya la han hecho la estratégica, pero con las excepciones, fijaos qué excepciones, que afectan a la red Natura. Bien, pero ¿y las cepas? ¿Y los corredores migratorios? ¿Y las zonas cartográficas del ministerio? Bueno, yo me callaré, que quede solamente la red Natura, ¿vale? Oye, insisto, que después se adopten las medidas oportunas, pero ya está. Ojo, que también se someterá a trámite ambiental cuando impacte significativamente en otro Estado miembro que pueda impactar. Pueda no significa que impacte, es que pueda, que haya una posibilidad. Significativamente ya me contaréis lo de la mesa qué significa. O que el Estado miembro lo solicite, con razón o sin ella. No se dice nada, ¿eh? Y que haya riesgos de impactos ambientales significativos que requieren evaluación específica conforme al anexo 3. Eso está claro. Sí, ese sí. Bueno, aquí veremos si avanzamos o no en los siguientes meses, pero yo creo que el tema de la zona ZAR llevamos esperándolas ya bastante tiempo. O sea que Con todas las comunidades autónomas en elecciones, fíjate. no Es solamente en este interesante año, eso, ¿eh? no solo las de este año, sino que vamos a decir que las que van por su curso normal tocaría en mayo del año que viene. Con lo cual veremos cómo se puede llevar me parece que este propósito de la Red 3 me parece que todavía le queda un camino, ¿eh? Sí. Otra medida de aceleración renovable es la repotenciación, ¿no? Que también se fomenta. Y se establece que solamente será objeto de evaluación ambiental solo el impacto incremental. Javier, José María, ¿qué es impacto incremental? O sea, yo no sé si estoy generando más dudas, No, pero yo creo que son ámbitos de discusión que dan lugar a negociar con autoridades del ministerio y, la oye, interpretación definitiva. Pero ¿Y quién no diría el impacto decremental? Porque a lo mejor los futuros impactos son inferiores a los que había. totalmente. Pero sin embargo da por hecho que es un impacto incremental. Entonces, eso ya es mala cosa, ¿sabes? Pero bueno. y sobre todo, oye, esto ya está muy lindante a las modificaciones sustanciales, ¿eh? Claro. Y ahí las comunidades autónomas, que son las que fijan en lo que es una modificación sustancial, ojo con esto, también, ¿eh? Se reducen los plazos a la mitad, salvo la información pública, de tramitación preferente, que está fenomenal. Pero lo venden esto de reutilización de documentación técnica como un gran avance. Señores, esto es el derecho de todo interesado en un procedimiento administrativo a utilizar los documentos que ya obren en los archivos y registros de administración. Tampoco, pero bueno, oye, mira, no nos vamos a poner exquisitos. Y con un límite de que haya un incremento de menos del 25%, ¿eh? De nuevo, ¿eso es modificación sustancial ya o el 26% es? No sé. En fin, tiene sus dudas. Aquí, cajón desastre he metido yo aquí, ¿no? Tramitación prioritaria de proyectos de excelencia social y territorial. Javier, lo que mencionabas al principio. Sí. En el tema del biometano, además, es ambiental. Sí, no sé si os habéis dado cuenta del matiz. Sí. Esto es proyectos de excelencia social y territorial que son voluntarios, pero que tiene ventajas de acceso y conexión, de concursos para retribución regulada, proyectos energéticos preferentes. También quiero yo aquí mencionar que hay una tipología ya enorme de proyectos distintos, de interés prioritario, de preferentes, inversiones estratégicas. O sea, hay una tipología, ahí hay una amalgama de nombres que la verdad es que hace confuso para el promotor. Es decir, ¿cuál me interesa más? ¿Cuál me interesa más? Bueno, es voluntario, pero se desarrollará por orden ministerial. Se amplía el plazo en general de información pública de 30 a 45. Yo, de verdad, o sea, 30 días está bien y 45, no sé cuánto se gana además en 45 días, en 15 días más, la verdad, pero bueno. Bueno, Se identifican proyectos energéticos preferentes que pueden ser para la declaración legal o ad hoc, ¿vale? A través de acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? Cuidado. De instalación, ojo. Bueno, ojo, en fin, son decisiones discrecionales. Sí. No tienen que ser arbitrarias, discrecionales, pero debería darse cierta visibilidad cuándo se va a aprobar y cuáles van a ser los parámetros, ¿no? Actividad, yo creo. Sobre todo. Ojo, y estos proyectos energéticos preferentes que tu proyecto se pone arriba del montón, que tampoco tiene más, y ni menos. También hay especialidades en trámites ambientales para generación y almacenamiento, donde
no es exacto lo que digo aquí en la diapositiva, no paralización del trámite, es decir, que por no emitirse un informe o por no atenderse a una subsanación, que el procedimiento siga adelante. Esto supone excepcionar hasta cierta medida la ley de procedimiento, porque si no atiende a una subsanación en plazo, se te tiene por desistido, en la regla general y tradicional, en los procedimientos administrativos, pero aquí no, aquí el procedimiento sigue para adelante. Supongo que será cuando estamos hablando de subsanaciones que no son esenciales o que son lo que nos hemos encontrado todos, que también están pidiendo las cosas 20.000 veces. Pues, oye, hay 3 meses para subsanar y si no, el procedimiento sigue adelante. Vamos para adelante, ¿no? Trámite de audiencia de 10 días antes de la día y las modificaciones requieren evaluación si superan el umbral de los anexos 1 y 2 de la ley de impacto ambiental o están en zonas sensibles según anexo 3. Y finalmente, acuerdo de infraestructura de evacuación compartida. A ver, cuando los promotores no se ponían de acuerdo, ¿qué vía había? La vía del conflicto, de conexión, no a la CNMC, salvo que sea del ministerio, sino a la comunidad autónoma, con informe previo a la CNMC, ¿no? Aquí ahora se cambia, ¿no? Cuando tenemos autorización administrativa previa del proyecto, ya se tienen que poner de acuerdo los promotores, y si no se ponen de acuerdo en el plazo de un año y no se comunica así, se va a prorratear por capacidad de acceso, lo cual es muy razonable. Y es lo que en la práctica yo he visto. Es decir, y no se bloquea la situación. Y se va pasando la cuenta y la factura. Y esto está bien. Esto desbloquea muchas situaciones, ¿no? Y evita litigiosidad. Pues fíjate que yo creo que en la parte de infraestructuras de evacuación compartida, más allá de lo que indica el Real Decreto Ley, ¿no? Actual, yo creo que en este caso el Ministerio tiene que ir, o pensamos que tiene que ir un poquito más allá. O sea, es decir, no dejarlo todo en manos de los promotores. ¿Por qué? Porque si estamos viendo dificultades, ¿no? A la hora de cuando se están poniendo en marcha los proyectos, cuando estamos en la parte de construcción, si nos fijas de los problemas que ya nos estamos empezando a encontrar en la parte de operación. Que claro, y lo hemos tenido el ejemplo con la parte del control de tensión, ¿no? Uno que está en línea directa no tiene problema, como yo digo, se enchufa a la red, ya está. Pero claro, cuando ahora ya vamos y tenemos una red de evacuación compartida, claro, yo tengo una medida aguas abajo de mi proyecto, pero hay otra medida cuando nos conectamos todos a la red. Claro, tenemos que dar ciertos requisitos a la red en términos de seguridad. Y prioridades. Claro, entonces yo lo estoy dando, pero ¿y si mi vecino no lo está dando la medida real que de verdad pues interesa a lo que es el sector, al operador del sistema en términos de seguridad y seguridad de suministro? Claro, es como, oye, nos tenemos que poner de acuerdo en todo esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no lo hacemos? Y ahí, vamos, y lo hemos puesto encima de la mesa en las numerosas reuniones del grupo de trabajo que tenemos con la CNMC, con Red Eléctrica y con otros organismos. Evidentemente, es decir, esto tenemos que intentar que se regule de alguna u otra manera. Ahí hemos visto, y no me quiero detener, ¿no? O sea, pero la parte del control de tensión, pues uno de los puntos en donde más conflicto ha habido en las redes de evacuación compartidas, porque había unas penalizaciones asociadas. Entonces, claro, yo lo hago, yo me comporto como me indica el sistema, mi vecino no, porque no se habilita, pero las penalizaciones va para el primero que se habilita. Pero eso tiene que estar tratado en el acuerdo. Claro. Eso tiene que estar tratado en el acuerdo. Porque si te dejas esos huecos, ahí tienes el litigio seguro. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que es un punto que Sobre tenemos todo que cuando hay promotores que no son del sector. eso. O sea, porque si estamos hablando con utility, no hay ningún problema. Entre gente razonable nos entendemos, pero cuando hay un ajeno, bueno. Ramón, aprovecho, oye, dentro de esto, hoy en día con las tecnologías, me dice un amigo, socio, profesional del sector, dice, ¿esto aplica Administración General del Estado, comunidades autónomas, que sí o que no? Sí. Por ejemplo, sí, sí, al mismo nivel, Sí, ¿no? sí. Vale, vale. Ujú. Absolutamente. No estoy pasando las preguntas de tal, las estoy dejando para el final, pero si queréis que vaya planteando alguna de las que nos están Bueno, poniendo. si os parece, acabamos. Vamos a Sí, ver acabamos. en el resto de la exposición. Todavía nos queda un poquito. Vale. Sobre todo ahora, el punto de ahora es el más singular, que es la prestación de reserva por reserva de capacidad cuando estamos ya hablando del acceso a la demanda. ¿Qué es esto, Ramón? ¿Qué nos han puesto?
Pues una prestación patrimonial pública que no es una garantía, pero que permite la devolución de la garantía. Mira, eso es un cobro anticipado de peaje Eso es. sobre la base de reservar la capacidad, ¿vale? Cuya cuantía ahora en un periodo transitorio hasta que lo fije la Secretaría de Estado de Energía es cuantificable, pero un proyecto tiene mucha vida y se tiene que financiar y la bancabilidad del proyecto, esto no sabemos lo que va a hacer la Secretaría de Estado de Energía. En teoría debe ir vinculado al pago de peaje y con el control de tensión, según la tensión del proyecto, ¿no? Pero no sabemos cómo lo va a hacer. Aquí es una característica de esta texto normativo que se remite, como ya viene siendo habitual, a reales decretos y órdenes ministeriales el caso, ¿no? Entonces, se anticipa el peaje el primer año que se ponga ya en operación la instalación, eh, al 100% se computa, pero los siguientes años el 80%. Aquí, Javier, ya te habían trasladado Claro, un fijaos problema. que ya algunos socios, pues oye, nos habéis hecho ya los cálculos, a nosotros, entre unas cosas y otras, nos ha sido imposible, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que si el primer año, por así decir, hay una minoración del 100%, pero el resto de los años es del 80%, la cuenta no sale a cero. O sea, la cuenta sale que realmente yo estoy pagando un pago por capacidad en torno a lo mejor pues de un 20% adicional, ¿no? Entonces, claro, antes teníamos unas garantías que con perdón ha sido un artículo que ha ido, ha venido, se ha vuelto a modificar, o sea, ha tenido muchos vaivenes, ¿no? Que es el famoso artículo 23 bis del Real Decreto 1183. De repente, pues casi sin darte cuenta, en el Real Decreto Ley 7 del pasado sábado, una frasecita así chiquitica, pues de repente te dice que se elimina ese artículo, con lo cual tienes que ir con mucho cuidado, pero claro, se eliminan los avales y nos ponen este pago por reserva. Bueno, casi que mi primera pregunta aquí, ¿no? Y lo hemos estado comentando antes, claro, esto afecta a toda la demanda en su conjunto. En teoría sí, ¿Afecta al almacenamiento? en teoría sí, en teoría. No hay, el de la reserva de capacidad también el racionamiento. En tu reserva capacidad. Una con la potenciación de. Pero bueno, vamos a ver. Esto también afecta al almacenamiento y a todos los proyectos renovables. Es cierto que el propósito de la norma y de la política del ministerio es potenciar las renovables. Esto Yo lo afecta a creo. todo. Y el almacenamiento. Esto afecta a todo. Yo, en un principio, tiendo a pensar que sí, pero pugna con eso. Porque hay un quebranto ahí. Hay un quebranto de rentabilidad. ¿Vale? Excepcionado los varios consumidores con infraestructura común que se pase al gestor de la red, ¿vale? Que se regulará eso por Real Decreto. La caducidad de estos permisos concretos viene en la disposición transitoria segunda, ¿no? Que será de 5 años, posible ampliación también, ¿no? Ojo, en el plazo de 3 meses lo que pongo en colorado son cosas que se pueden hacer. Posibilidad de renuncia sin ejecución de garantía y se puede hacer ya. Y posibilidad de actualización, ¿eh? En 3 meses por reducción de capacidad superior al 50%. ¿Vale? Eso es lo que Eso lo puede comentábamos, que hacer. han abierto esta vía, ¿no? Esa posibilidad en la Sí, parte de demanda, pero no en generación. efectivamente. Ramón, aprovecho que hay una pregunta muy específica sobre este artículo 11 y así la dejamos ya quitada para el turno siguiente. Artículo 11.8, excepción a planes urbanísticos y polígonos industriales. ¿Quiere decir que los accesos solicitados en polígonos industriales no están afectados por esto? Siempre y cuando la infraestructura de distribución pase al gestor de red, correcto. Pues contestada queda. Pues no será la última, ¿eh? No, hay unas pocas. Sí, ya. Es que el tiempo da para lo que da. Seguimos, Javier, si te parece. Sí. Para el tema de mantenimiento del CENAE, bueno, esto no tiene mucho misterio, ¿vale? Un obligatorio de 3 años, pero se puede modificar por orden ministerial. Plazo de 6 meses para actualizar, que hay que actualizarlo, ¿vale? Hay que actualizarlo. Y alternativamente renuncia sin cautación de garantía. O sea, aquí se dan ventanas para ajustar los proyectos, ¿no?
Y es relevante, porque si incumple la actualización, caducidad. Aquí hay un que tener tema, por cuidado. ejemplo, aquí es donde las plantas de biometano no está metido el CNAE de esto. Ok. No nos habían comentado algunos de los socios. Sí, ahí Eso eso lo hay tenemos que valorar. eso tenemos que revisarlo bien. Ujú. Claro, porque es que las plantas de biometano, ¿qué son? Bueno, son plantas de producción de energía renovable, Ah, para mí, ¿vale? y para mí son plantas de valorización de residuos. Claro, sin duda, Y te escogeré una u otra según el plan urbanístico. claro. Lo que mejor me venga, Efectivamente. desde luego. Pero es que es verdad que es también esto, Sin duda, sin duda. porque no hemos encontrado este problema, ¿no? No, infraestructura de energía en esa zona no cabe según el planeamiento urbanístico y la normativa autonómica. Bueno, pero si es que yo no soy de esto, yo soy valorización de residuos y eso sí cabe. Claro. Muy bien, que sí, Sin que me duda. da que yo tengo la razón y tal, que te lo dé un juez. Pues ya Sí, está, sí, sí. ya estamos muertos. Con el lío. Ya estamos muertos. Seguimos. Bien. Sí, Bueno, he puesto nuevos hitos, son realmente nuevas obligaciones. Efectivamente. O subhitos, o algo así, Que no lo ¿no? teníamos, ¿no? Que no teníamos, pago del 10% de inversión en red, el pago de la posición en 12 meses, encargo de proyecto en 3 años y contrato técnico de acceso en 4 años, ¿no? Y hay una aplicación transitoria según la fecha de los permisos ya otorgados en la disposición transitoria cuarta, ¿no? El incumplimiento de estos hitos, perdón, es la caducidad, pero además otras cosas, que es el impago de prestación de reserva de capacidad, el cambio de CNAE, un poco la reducción de potencia más allá del 50% y los cambios de instalación siempre y cuando haya una distancia superior a 10 kilómetros. ¿Vale? Planificación de nuevas posiciones, Todo es interesante. ¿vale? Sí, sí, habida cuenta de cómo está la red, está muy interesante la disposición final octava, ¿no? Se abre una ventana, aquí hay dos vías, la disposición final y la vía del 4.5, que es la modificación, la actualización puntual de cada 2 años de la planificación de transporte. Hablamos de transporte. Red Eléctrica analiza cada 4 meses dónde se pueden añadir posiciones. Esto lo vinculamos a los mapas de capacidad, ¿eh? Claro. Y los solicitantes son estos, consumos industriales, residenciales y estratégicos, que deben no pagar. O sea, dice pagar, pero es más bien como garantía que voy a pagar. ¿Vale? Pero aquí quien decide es la Secretaría de Estado, ¿no? ¿Qué posiciones se incorporan al plan oficial? Ahí Pasamos. lo primero es Sí. que los mapas de capacidad, sobre todo de demanda, los tengamos completos. Llegará, llegará. Sí, sí. Pues lo estamos esperando. Bastante, ¿no? Están Bueno, acordando, están acordando. están Oye. acordando entre Red Eléctrica y las distribuidoras, pero esperemos que, bueno, oye, si se habían puesto un hito, ¿no? Del 5 de mayo, esperemos que a lo mejor ya en la publicación de los mapas de capacidad de mayo, pues ya tengamos el 100% de los nudos Sí. con la capacidad real. Aquí hay una especialidad o una tipología de proyectos de alta prioridad, ¿eh? Estos son los más importantes. Los residenciales o de servicios esenciales que se enumeran en el artículo 13, proyectos industriales estratégicos, que estos no son todos los proyectos industriales ni los que el promotor considere que son muy importantes, sino que hay un procedimiento específico en el artículo 29 en el que se declara, previo informe de un comité que se crea de inversiones estratégicas y se aprueba creo que es por el Consejo de Ministros, eh, este tipo de proyectos y también ampliaciones de consumidores ya conectados, es decir, que necesiten crecer. Consumidores industriales que necesiten crecer, ¿vale? Tienen prioridad, se tramitan de forma ordinaria, pero, oye, congela el resto de la solicitud en ese nudo, se tramita sin concurso, salvo que haya muchas solicitudes, que puede haberla o no. Puede adelantarse incluso a un concurso ya previsto y hacerlo innecesario si se agota la capacidad. Aquí, más o menos incluso similar un poco a la pregunta que hacía José María, ¿no? Entendemos que esto es tanto en red de transporte como en red de distribución. ¿Entiendo? Sí. Únicamente habla o sea, se refiere, ¿no? Se tramita sin concurso y demás. Ahí sí que entendemos que es en red de transporte, que es donde se pueden llegar a reservar esos nudos, pero entendemos que el resto, pues, en distribución Aquí se podrá dar. la especialidad no viene por la tipología de red, Por eso. viene dada por la tipología de El proyecto. He dicho que se tramita de forma ordinaria, salvo en los proyectos de Administración General de Estado
que sí que hay agilización de resto de autorizaciones que dependan de la Administración General del Estado. Nos metemos con el almacenamiento ya. A ver, aquí hay un punto que comentaba José María también. Oye, el almacenamiento hidráulico de bombeo se declara utilidad pública. Pero si ya lo estaba. Las instalaciones de producción de generación, las instalaciones de generación de energía renovable ya eran de utilidad pública, permite la expropiación forzosa por el trámite de urgencia. Eso ya estaba en la ley. Pero lo que sí que me ha parecido una novedad relevante es la positivización de una norma no escrita que es, no le voy a conceder la declaración de utilidad pública salvo que usted haya llegado al 50% de la superficie afectada. Habla del 50% para la instalación de producción, pero después habla del 25% para, a ver, ¿cómo dice? Instalación, Sí, sí, lo hemos leído antes, ¿verdad? instalación de almacenamiento de tecnología hidráulica. Yo no soy ingeniero, pero no sé, no termino de entender muy bien, y apelo a la audiencia también, no termino de entender muy bien el distingo entre una y otra, Yo soy ingeniero y tampoco lo Ah, acabo ¿no? de ver claro. Bueno, me quedo más Por un tranquilo. lado, ¿no? Porque habla de la instalación, pues es que es, Sí, sí, o sea, fijaos, dice, por un mínimo correspondiente al 50% de la superficie afectada por el proyecto en el caso de producción y al 25% en el caso de instalaciones de almacenamiento de tecnología hidráulica de bombeo. quedan dudas. Pero eso está en un epígrafe que hace referencia a la declaración de utilidad pública del bombeo hidráulico. Claro. O sea, habla de la realmente, instalación de producción y luego la instalación de almacenamiento de bombeo hidráulico. claro, es que realmente el articulado 54 de la ley del sector eléctrico se modifica, ¿no? Y justo en el artículo 55, en el siguiente, que se crea un apartado 2 bis nuevo. ¿No? Y ahí única y exclusivamente, oye, el encabezado lo que te dice claramente, en el caso de instalaciones de producción de energía eléctrica y de instalaciones de almacenamiento de tecnología hidráulica de bombeo, pasará a lo siguiente. Y yo pongo sobre la mesa, ¿y esta norma, por qué no aplica a todos los proyectos? ¿Por qué no aplica a todo el almacenamiento? A la producción y a todo. A todos los proyectos de generación. Sin duda. Porque esto abría la ventana de recuperar garantías. Porque si tienes una negativa de una declaración de utilidad pública que impide la construcción del proyecto, la recuperas. Claro. Es que será una de las cosas que pidamos, lo decía yo al inicio, ¿no? La declaración de utilidad pública que creemos que podría tener un abanico muy superior, ¿verdad? Almacenamiento, biometano, producción, como tú dices, es toda aplicación entero. Sí, claro, porque es una regla no escrita, y en una administración es un porcentaje, es un poco difuso. Esto da seguridad, era uno de los propósitos de la norma, da seguridad, pero solamente al bombeo, no, claro. no termino de entender esta finalidad. No, y sobre todo cuando el Real Decreto Ley del año pasado, el que no se llegó a convalidar, hablaba del almacenamiento en general. Sí. No única y exclusivamente se focalizaba en el ámbito del bombeo. En hibridaciones hay un procedimiento urgente en AG y después en algunos supuestos no se requiere evaluación ambiental como son los supuestos de la zona ZAR. Aquí pongo un standalone, no se menciona específicamente, no. Solamente para que no tiene condición de consumidor, ¿vale? Pero no está previsto el ZAR. No está previsto para el ZAR. El artículo 14.2 habla de instalaciones de almacenamiento electroquímico hibridado con estas, con la de generación. El standalone no. Veremos. Pero sí, es otro de los apuntes que tendremos que comentar. Sí, un poco de inconsistencia, ¿no? Pasamos al acceso flexible, ya generalizado desde la perspectiva de demanda. Aquí es donde si no tendrá consideración de consumidor, ¿vale? Aunque estemos en standalone, y obligación de adaptación futura de los permisos, lógicamente, a las modalidades de acceso flexible de la propuesta que sacó el otro día la CNMC de patrón cero, las 4 modalidades que de momento estamos, ¿no? Y se prevé la participación en mercado de producción y gestión de demanda directamente a comercializadores o agregadores independientes. Y ahí, bueno, yo mencionaba aquí el proyecto de Real Decreto que también está en trámite de elaboración, ¿no? Sobre conexiones, ¿no? Que hay un específico anexo dirigido al almacenamiento. Sí. Más cosas. Reserva de capacidad. Ya terminamos con esto, con el acceso a la demanda.
Bueno, oye, que si hay un concurso de generación se puede reservar capacidad para la carga de batería. Si es el concurso de demanda, pues para lo contrario, para la descarga de batería, ¿no? Que en ambos concursos, en cualquiera de los dos, me parece fantástico. Y si no hace falta reservar capacidad para almacenamiento, pues esa capacidad se libera y se otorga por orden de prioridad temporal. Efectivamente. Pasamos al autoconsumo, Javier. Sí. Venga. Bueno, los 5 kilómetros que mencionaba, Javier, José María, perdón. La distancia ampliada a 5 kilómetros para el autoconsumo colectivo. Se incorpora una nueva figura de gestor de autoconsumo, que es como un gestor para actuaciones administrativas, técnicas, bueno, para grupos de consumidores. Bueno, es una cosa que tampoco se impulsa a las comunidades energéticas, se promete y se promete que se va a regular, pero no se regula nunca. Pero bueno, a ver qué tal. Han puesto un mandato de un tiempo. Sí, pero estos mandatos no son mandatos que se puedan exigir vía judicial. Vale. No, Son buenas intenciones, ¿no? más bien. Vale. Esto no es tan fácil. Con reserva de cupo para esas comunidades y competencias municipales, pues oye, para que haya una participación ciudadana y un aprovechamiento de la plusvalía del proyecto en la comunidad. Se establece compatibilidad de modalidades de autoconsumo, ¿no? Salvo, ojo, pero no simultáneamente, pues si no ya sería una cosa enloquecida. Efectivamente. Y la contraexcepción es si simultáneamente en este supuesto autoconsumo individual sin excedentes y autoconsumo para instalaciones próximas mediante red. ¿Próxima? ¿Qué es próxima? 5, ¿no? Kilómetros. Sí, evidentemente. Entendemos Sin que duda, sí. sí, yo también. Y aquí, Javi, corrígeme, bueno, aquí es donde nosotros como APA estábamos luchando para la inclusión dentro del radio de los 2 kilómetros al pasado y ahora ampliado al 5, la inclusión, pues oye, de todas las tecnologías renovables, no solo la fotovoltaica como era hasta este momento y la buena noticia que es ahora la eólica hasta menos de 5 megavatios. Creemos que hay más cosas que podrían, como pequeñas centrales hidráulicas, cualquier producción eléctrica de biomasa pequeñita, cualquier cogeneración, que suelen estar en polígonos industriales y que podrían estar compartiendo energía con sus anexos. No sabemos por qué el Ministerio no lo ha contemplado, pues hoy trataremos de lucharlo. Luego no sé si que se regula aquí o, bueno, en relación a esto, la reserva de capacidad. Sí, eso viene ahora. Viene ahora, ¿no? Que lo lleva después. Pero, otro tema que nos tiene calentitos también. Claro, pero fijaos, los 5 kilómetros. Aquí sí que hay un tema importante, que antes había una limitación de que esa instalación no se podía poner en suelo rústico, ¿de acuerdo? Y ahora sí. Es decir, esto va a dar creemos que ciertos proyectos puedan llegar a aflorar. Pero desde APA, y siempre lo decimos, nos pueden poner 5 kilómetros, nos pueden poner 10, nos pueden poner 20, que seguimos con los problemas de capacidad de inyección a las redes en la parte de las redes de distribución. Es decir, las capacidades siguen siendo las mismas. Hablamos mucho de las capacidades de demanda, que está colapsada, pero seguimos con las redes colapsadas en la parte de generación. Con lo cual, bueno, sí que ciertos proyectos yo creo que se van a poder llevar hacia adelante, pero veremos el número real cuando ya pase un tiempo, ¿no? Yo, por puntualizar alguno de lo que aparece en la diapositiva, el gestor de autoconsumo, ya se había medio regulado, pero bueno, esto da, por así decir, un carácter más jurídico de que ya está en la propia ley del sector eléctrico como una nueva figura, ¿no? Tampoco sé si esto es necesario. Lo necesitaba. No sé, si esto es un tema privado. Sí. Es decir, esto es que firman un contrato de gestión con una persona física o jurídica y lo organiza. O sea, pero vamos, que no me parece. Ya se estaba teniendo, ¿eh? Es decir, ya había ya gestores de autoconsumo que estaban llevando, por así decir, lo que se indica en la normativa, pero bueno, por dar seguridad, pues yo creo que lo han incluido en la ley del sector eléctrico, había posibilidad y demás. A mí Y la contraexcepción son los data centers, ¿no? Sí. Esa contraexcepción son los data centers. Eso es, tío. A mí lo que me resulta raro, y como lo han redactado en la norma, veremos, ¿no? En la parte de comunidades energéticas, esa reserva de cupo de potencia para concursos. Claro, es decir, nunca habíamos visto una reserva, porque entendemos que una comunidad energética no se va a conectar en una red de transporte, se va a conectar en una red de distribución. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Que a lo mejor está ligado con el siguiente tema que vamos a ver, con la liberación del 10% de capacidad, ¿no? ¿Qué pasa, Javi, por favor? Sí, pasamos Sí, pero... y os comento, sobre todo estoy preocupado por Ramón, que sé que tiene una agenda bastante comprometida. Quedan 4 minutos. Ya nos olvidamos, ¿no? Vale.
Es que he oído antes algo de las 11 y me preocupaba. Estamos ya, tenemos cerca de 40 preguntas en los comentarios. Bueno, pues vamos a intentar hacer un ejercicio de asimilar. Voy haciéndolo para Vale, jugar vale, mientras. Y, Venga, pues y oye, y pasamos. las que no queden contestadas, aquellos socios de APA tendréis prioridad en la respuesta. Los no socios, oye, también nos lo mandáis y con el tiempo Eso es. os lo vamos, sí, por cortesía, sin duda lo vamos a hacer. Y si podemos contestarla a nosotros, no te daremos la lata, Ramón, pero si no, te daremos la lata con alguna Sin problema. pregunta. ¿Vale? Vale. La liberación de capacidad, bueno, esa reserva que había de 10%, ¿no? En nudo de concurso, bueno, se libera en el sentido de que ya se puede solicitar esa capacidad, ¿vale? Por orden de llegada, ¿no? Los requisitos debe ser autoconsumo y debe ser autoconsumo real. Es decir, la potencia contratada en el P1, pues debe ser al menos la mitad, ¿no? Esto dura 2 años. Si no hay concurso, se libera. Vale. No, perdón, si hay concurso, Se libera. se libera. Claro. Y ahora yo aquí te hago una pregunta, Ramón. Claro, esto ya venía y la primera vez que lo vimos fue en el Real Decreto Ley 8/2023. Correcto. Han pasado más de 2 años. Si hay un nudo en el que ya se había comprometido para autoconsumo el 10% cuando salió en su momento, claro, la normativa ahora mismo te dice, oye, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, se reservará el 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que se reservará un 10% adicional de los nudos a lo que ya tenemos. No, el 10% se queda en 10%. Vale. Es la sensación que tengo. No hay un 20% de reserva. Esa es mi pregunta. Claro, Yo lo digo porque, claro, ya hay algunos nudos, y es que ha sido una de las preguntas y cuestiones que ya nos han hecho algún socio. Dice, claro, ya hay un nudo en el que yo me gustaría conectarme con un autoconsumo, pero ese 10% ya está cogido. ¿Se vuelve a liberar? Si no hay un concurso en 2 años, sí. Ya han pasado. Se supone. De aquellos. De aquellos. Bueno, De pero aquellos. entiendo que es de la aplicación. Ah, interesante. Lo dejo ahí, porque queda ahí un poco, y fijaos que yo creo que una de las respuestas nos la dará en la propia red eléctrica en menos de 10 días, cuando veamos los mapas de capacidad de generación y vayamos a esos nudos a ver cómo queda. Creo que con el matiz que decías tú, a ver qué autoconsumos se conectan en redes de transporte. Claro, pero fíjate, y hay un matiz que bueno, que esto pues lo hemos estado viendo tanto Edison como yo en las últimas semanas, que en los últimos mapas de capacidad de generación no aparecía la capacidad de autoconsumo. Pero en los anteriores sí. Entonces, ¿Ha sido absorbida o ha sido ya captada? que no lo sabemos. Ha sido de pasar de tener el mapa de capacidad Bueno, y yo creo ver. que esta norma, aunque no me he centrado ahí, no, es el proyecto de Real Decreto donde se tiene que decir en los mapas de capacidad las que tramitadas, caducadas, En curso. en curso. Entonces, Tiene que haber una información más completa, ¿no? es un tema que veremos. Nos vamos al biometano ya. Algo ya ha comentado Javier, José María, y ya ya pasamos muy por encima, ¿no? Ese sello de excelencia social, territorial y ambiental exigible en su caso, no dice que se vaya a exigir. Podrá. Exigible en su caso para plantas que entren en operación después del Real Decreto. No las que se hayan empezado a obtener autorizaciones a partir del Real Decreto, sino. O sea, puede ser una carga sobrevenida, ¿eh? Es un poco preocupante. Pero además que yo creo que esto no, tal y como, a ver cómo se regula esto en el Real Decreto, no va a solucionar el problema. El problema que tiene el biometano es la posición vecinal, la licencia social, y eso no es competencia de la comunidad autónoma y competencia de la entidad local. Esto, pues sí, es un sello, pues está muy bien. No, que de hecho ¿Para no. qué? Para convencer a lo mejor un sello que se utilice para convencer a los vecinos. Yo creo que, en fin, no creo que el prestigio del ministerio llegue a tanto. Creo, Y sinceramente. que realmente la creación del sello nos meten ahí, ¿no? Es decir, a las asociaciones sectoriales, de ver cómo se puede llegar a desarrollar. ONGs medioambientales, que nos dice. Entonces, veremos. Bueno, pero Bueno, y eso sí, se prevé en Real Decreto obligaciones anuales de penetración de biometano, que esto sí es importante para el biometano. Va a subir el precio, pero a ver cómo se establece, ¿cómo se qué regula? parámetros
Aquí habrá que, trazabilidad, garantías de origen, los contratos habrá que fijarlos bien, ¿no? Para incluir este tipo de obligaciones, ¿no? Que puede ser muy, muy útil, ¿no? Y ya, por último, lo que creíamos que iba a ser lo único, que es la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad, bueno, pues yo ya, bueno, lo que está en esta diapositiva, ¿no? Que no, solamente mencionar, a ver, ¿qué podemos mencionar? Bueno, el autoconsumo renovable, la libertad motriz de autoconsumo renovable es también para el aprovechamiento térmico y o eléctrico o energía ambiente, ¿o no? Eso es. Y las bonificaciones de IBI requieren modificación a ordenanza municipal. O sea, que no es de aplicación ¿Qué va? directa. No, ¿Qué va? Y el ICIO igual, ¿eh? Y el litio lo mismo. entendemos que sí. También hay que cambiar todas las ordenanzas. Pues están los ayuntamientos como para hacer esto de forma ágil. Yo creo que arrastrarán los pies una milla. Una milla. No, y aquí a lo mejor por añadir, ¿no? Más allá del IRPF que ha parecido nuevo como novedad, directamente a lo que son las instalaciones de autoconsumo eléctrico, bueno, es verdad que se vuelven a recuperar por tercera vez las deducciones de IRPF por eficiencia energética, adquisición de vehículos eléctricos, el punto de recarga, etcétera, etcétera. Ya es la tercera vez. Lo tuvimos en el Real Decreto Ley 16/2025, lo hemos tenido en el Real Decreto Ley 2/2026. Esperemos que ya sea la definitiva, porque yo también veo que el sector, como va, viene, ya no sé ni lo que hacer, ¿no? También aquí hay una cosa que lo comentaba Juan José María, que es la reducción del IVA, buena y favorable a todo el mundo, pero tiene sus efectos colaterales, ¿eh? Eh, Porque que muchas veces me da la sensación que el Ministerio no se piensa, que es, por ejemplo, en Canarias, en la medida en que GLP envasado, la bombona de butano, el sobrecoste se satisface, no totalmente, pero algo sí ayuda con esa diferencia fiscal, si te baja la diferencia de IVA, te baja el sobrecoste y te baja la retribución, con lo cual una actividad que ya está en pérdida, todavía más en pérdida, ¿no? Y esto son cosas que muchas veces los sistemas no peninsulares no se tienen muy en cuenta, en las normativas, ¿eh? Esto, por mi experiencia lo sé, y esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, podemos estar otra No, hora, no, no, no. Y Me lo tres. vas a decir a Sí. mí, que yo soy canario, en fin, aquí donde se me nota el acento, Poco, ¿verdad? De aquí del centro de Sí, Madrid. yo también soy del norte. Y bueno, ahí a lo mejor por mencionar adicional, pues el impuesto del 7%, que, oye, recordaros que hay una reducción del 10% en el primer trimestre, queda suspendido al 100% en el segundo trimestre, pero veremos qué ocurre, porque luego ya es en función un poco de... Sí, sí, de cómo evolucione geopolíticamente todo. Eso es. Vale, No sé pues nos si os enfoca- parece, tengo aquí una agrupación de las preguntas, porque tenemos muchísimas y como decir, no es cuestión de estar otra hora entera, pero sí de contestar unas cuantas. La primera es sobre pago por reserva de capacidad y su aplicación al almacenamiento. Nos han preguntado Pedro Cáceres, Claudia Río, Vanessa Aragonés, Jorge Gómez, Carmen Martín, un montón de gente. Si el pago de reserva por reserva de capacidad aplicada o no al almacenamiento, especialmente al almacenamiento hibridado, standalone, flexible o conectado a la red de transporte. ¿Y cómo se articula si no hay peajes o minoración futura? Y también nos preguntan si se puede acoger a demanda flexible si cambia esta obligación. Pues ese es uno de los puntos que Hemos estado discutiendo, que es que realmente no, o sea, no queda claro si el almacenamiento le aplica o no le aplica. Entendemos un poco y luego vamos, Sí. no, te dejo de Ramón. Es verdad que se entiende que todo almacenamiento, pues una vez que salga la resolución por parte de la CNMC de lo que son los accesos flexibles, todos se tendrán que ir por acceso flexible. Pero claro, aquí, pues oye, volvemos otra vez al debate. Sí. Hombre, yo con temor y temblor digo, la norma no establece distinción. El tema de los peajes, evidentemente, puede ser una señal, pero no termina de ser más que un mecanismo de cuantificación, ¿no? Entonces, parece que ciertamente sí hay un contrasentido, ¿no? Porque sobre todo la prestación un adelanto de peaje, si no tienes que peaje, entonces es pagar en bruto. Claro. Es pagar en bruto esa prestación, no tendría mucho sentido, pero necesita una clarificación, ¿eh? Yo por mi parte
quiero entender, o por parte de APA, hablando un poco en plural, quiero entender que el almacenamiento va a estar excluido de este pago. Pero evidentemente se tiene que aclarar, porque la norma no lo deja claro. Pero el problema es la eliminación de la frasecita que decías tú. Claro. ¿Qué alternativa hay? Elimina la garantía. El artículo 23. El 23 bis se ha eliminado. Y que no, muy raro que no nos ponga nada también. Esto será unas cosas. Sí, es una cosa de no encajar, De no las encajar. cosas, de que no han pensado el encaje, porque entonces no paga nada. No paga nada. El almacenamiento. Desde Oye, luego. Pues imaginaros. si no hubiera ese riesgo de caducidades, de impago de las prestaciones, que las tiene que liquidar también el gestor. Sí. Yo creo que esto la distribución lo va a ver qué decisión toman los gestores. Eso nos puede dar una... Bueno, que sepáis que estamos tomando notas para todas las dudas que quedan en el aire, interpretaciones, esto lo trasladaremos al Ministerio y cuanto antes os lo comunicaremos a todos. ¿Vale? Apuntadas están. Os planteo la siguiente, que en parte ha sido pregunta, en parte ha sido queja, nos lo han planteado Fausto, Daniel, Asier, es sobre el sentido de la devolución y el riesgo económico del pago de reserva por capacidad. ¿Qué finalidad tiene este pago? Si supone un anticipo injustificado, ¿a quién beneficia realmente? Y si hay que devolverlo en caso de que el proyecto no llegue a ejecutarse o no entre en operación por causas ajenas al promotor. Bueno, yo creo que aquí déjame una introducción que ahora nos contestas tú la nota, a lo mejor. A ver, el espíritu de la norma, lo comentabas al inicio, ¿no? También, entre otras cosas, evitar especulación. Y lo que se ha visto por parte del Ministerio, y yo creo que muchos del sector probablemente los compartís, que el régimen de garantías no ha sido suficiente. Entonces ha ido un paso más allá y ha regulado el pago por anticipado con devolución, con el pequeño matiz que decía Javi antes, de que igual se queda un 20% por el camino, eso también hay que aclararlo y lo tenemos que discutir con ellos. Y el sentido viene por ahí. Pero bueno, con lo que decía Fausto y compañía, no sé, algún comentario más, Ramón. No. Es el mecanismo, pues, oye, más ingenioso que se le ha ocurrido. Yo eso ya lo habíamos oído y se venía mascando en el sector. Un pago anticipado por reserva de capacidad, no solo el depósito de una garantía, porque es un más fiel compromiso, no sé, para, digamos, mantener el proyecto. Es como, si me permite, cuando me aproximo a esto, pienso en que hay una tentación del Ministerio a considerar esto como concesiones de manuales de dominio público, es decir, la capacidad es un dominio público, y entonces usted me está pagando un canon, un alquiler de esa capacidad, ¿vale? Me da la sensación. Puede ser que venga por ahí. Sí, porque con los concursos de generación, aquella orden ministerial que salió, realmente eran tantos los compromisos que asumía el adjudicatario que era una concesión. Era una concesión, efectivamente. Entonces, pero bueno. Sí, pero este es un punto, para mí, quizás el más polémico de todo el Real Decreto Ley, ¿no? Porque no está bien trabado por estos defectos y estas antinomias que hay. No, y que sobre todo deja entrever, pues oye, si hay una modificación de ese factor K. Ya que es una incertidumbre, realmente. No, totalmente. Para financiación es terrible porque tiene un periodo transitorio, pero lo pueden cambiar en cualquier momento. Efectivamente. Y eso cambia las reglas del juego. Sobre la marcha. Bueno, estos riesgos regulatorios son los que tienen que estar en estos controles de financiación. Eso. Nos preguntan Rafael y Albert sobre la cancelación o devolución de garantías y los avales de demanda en almacenamiento. Nos preguntan exactamente si en las instalaciones de almacenamiento con permisos que ya están concedidos cabe solicitar la devolución o cancelación de las garantías de demanda y cómo encaja esto con los avales que ya se han depositado. A ver. Pues es muy específico en el caso de instalaciones de almacenamiento que ya tienen sus permisos concedidos y si en estos casos cabe solicitar la devolución o la cancelación de las garantías de demanda. Yo creo que sí, claro. Sí, además hay un periodo transitorio en el que tú puedes solicitar esa devolución. Precisamente. Sí, hay plazo. Eso es. Sí, esto está en la diapositiva. Muy bien. Pues Miriam y Andrea nos preguntan sobre la ampliación del quinto hito, la extensión de hitos. ¿Qué ocurre con las solicitudes de ampliación de hitos presentadas en plazo si el Real Decreto Ley no se convalida? Si la Administración no resuelve antes y desde qué momento exacto perdería efectos la norma. O sea, ese momento de... La norma desde que se... A ver, son varias preguntas ahí. Sí, por eso las intentamos juntar un poco, pues si no... La norma pierde efecto desde que se publica su no convalidación en el boletín. Que esperemos que no sea el supuesto.
Y después no sabemos lo que hará el legislador o el regulador sobre esas solicitudes que se puedan presentar en estos 3 días. Pero ya hemos visto que sí ha dotado de eficacia las que se presentaron durante la escasa vigencia también del Real Decreto Ley 7/2020. Por lo cual es previsible que sí, que surta efecto. Sí, yo ahí fíjate que, bueno, a raíz de lo ocurrido en el 7/2025, sí que es verdad que el Ministerio, y tenemos constancia, como hubo un plazo más amplio para la votación de 20 y tantos días, No, 23 días, bueno. pues el Ministerio le dio tiempo a contestar que nosotros tuviéramos constancia cerca de 50, que creo que eran todas o casi todas. Las comunidades autónomas no lo hicieron así, pero sin embargo, como tú dices, con efectos, digamos, posteriores, pues parece que en muchos casos Pero algunos, contestar. claro, pero hubo comunidades que sí. Y hubo comunidades que no. En cualquier caso, la norma no lo dice, pero como dice Ramón, está vigente plenamente hasta que se publique, eso es importante, hasta que se publique en el BOE su derogación. Que sería O sea, el día es decir, siguiente. No con validación. que su no convalidación. Con lo cual, mañana yo a las 11:59 de la noche podría, sigue estando vigente porque no se ha publicado en el BOE. Probablemente el BOE no se publica hasta las 7, eso yo no me lo jugaría. 7:30. Pero a lo mejor tenga efectos desde el mismo día. Pero bueno, en cualquier caso, ahí hay una pequeña trampa que incluso mañana, sabiendo el resultado de la votación en el Congreso, puedes solicitar o no solicitar. Pero bueno, en cualquier caso parece, ¿no, Ramón? Y puedes desistir y desistir el día de mañana, efectivamente. Sí, el día de pasado, que decir, o sea, vamos a ver. Sí. Sin duda, bueno, pero yo hago la lectura que haces tú. Sí, el Ministerio lo aplicó de esa manera, entendemos que lo aplicará de la misma estos 3 días, lo que sin duda no va a llegar notificación de respuesta, como en la No, eso olvídate. Pero en cualquier caso, vamos, perdona que lo diga así, juegan con ventaja las empresas porque mañana pues no sé a qué hora será la votación, supongo que al mediodía, pues una vez con la votación, aún así está vigente el Real Decreto Ley mañana. Pero vamos. En este caso es un asistente anónimo, no sé si por las características de la pregunta, nos pregunta si para un mismo proyecto puede presentarse una segunda solicitud de extensión dentro del plazo de 3 meses antes de que se resuelva la primera. O sea, como si hiciera una reiteración de solicitudes. Bueno, o modificación o novación de solicitud. Sí, claro. Vale. Mientras no te respondan, ¿no? O sea, sí. Gonzalo Aurelio nos pregunta sobre los efectos de la ampliación de hitos sobre autorizaciones que ya están obtenidas. Si la ampliación del hito que hemos visto hasta diciembre de 2030 era, ¿verdad? Arrastra automáticamente la prórroga o extensión del resto de autorizaciones vinculadas al proyecto, con la de construcción y demás, o bueno, pero que la norma no lo diga expresamente. Pero esto es para el 5.º hito solo. Solo para el 5.º hito. Sí. Pues claro queda entonces. Ponemos otras de las preguntas sobre la mesa. Los hitos y el régimen aplicable al almacenamiento por su carácter dual de generación y demanda. Y nos preguntan si los proyectos de almacenamiento deben cumplir también los hitos de demanda. El que te da permiso de demanda. El que sea de demanda, sí. Si es un hibridado sin permiso de demanda, pues no, pero yo entiendo que aquí le aplica tanto hibridado, ¿no? Como standalone con permiso de demanda. Yo creo que sí. Como no hace ninguna distinción a nivel tecnológico ni a nivel de tipo de proyecto. Sí, un principio sí. Una que nos han hecho bastantes también es sobre el tema de las actualizaciones del CENAE en los permisos de demanda. Si en el plazo de 6 meses para actualizar el permiso se permite cambiar el CENAE, si hay que actualizarlo aunque ya sea correcto, y si se puede corregir ahora un CENAE que era erróneo. Si todo esto puede implicar la caducidad o problemas para cambiar de grupo. Yo tendría que verlo con un pelín más de detalle, pero yo creo que sí a todo. Es decir, si te has equivocado de CENAE, actualízalo porque te dan esa ventana para actualizarlo. Perfecto. Si lo has hecho bien, no hace falta actualizar nada, pero lo confirmaría igualmente. Si no, se vaciaría de sentido esa ventana, porque actualizar es cambiarlo. Nos quedamos con esa oportunidad para hacer los cambios. Nos pregunta Carlos Tierra sobre repotenciaciones y el alcance territorial del artículo 22. La pregunta es si el régimen de repotenciaciones aplica únicamente a la tramitación estatal o también a los procedimientos autonómicos.
Hostia, Vicente. Pues, Bueno, como veis, tenemos aquí numerosos papeles, normativas. O sea, Yo no sé por qué sospecho que estatal, no lo sé. mm, Porque no, si no sí, da la sensación que sí, porque, da la sensación, ¿verdad? porque es que no puede meterse el Ministerio a regular autorizaciones, o Claro, sea, autonómica. autonómicas. no lo dice expresamente, ¿eh? Pero no pueden ponerse a tramitar tramitaciones preferentes ni nada de esto. Yo da la sensación que efectivamente es estatal. Pues nos lo apuntamos también, Nos tenemos lo esas apuntamos. para Sí, el está bien dicho. ministerio. Bueno, en general apuntamos todas las Sí, preguntas sí, que nos claro. estáis haciendo, pero no os preocupéis que volveremos sobre ellas y las iremos resolviendo y consultando. A ver, será de Eh, aplicación, te dice que será de aplicación tanto en redes de transporte como de distribución. Lo que pasa es que no hace distinción en el ámbito de la potencia. Es lo que dice Ramón. Bueno, no sé si esto al tener rango de ley puede comer, no puede, ¿no? No, Da igual eso tenga el rango que tenga, que tiene es un que tema de competencia. normativa, Sí, sí. claro, de competencia. No, Y además, incluso aunque así lo regulara, cualquier comunidad que lo tuviera dudas o que no le gustara, lo recurre rápido, ¿eh? De eso tenemos muchas experiencias. Cosas que se han sí, sí. regulado con ámbito estatal de la Administración General del Estado y que las comunidades lo han recurrido a primera de cambio. Se afecta a competencia propia, sí. Ya. Nos consulta Vicente Redolat si la disposición final decimoquinta elimina el hito del pago del 10% a los 12 meses para generación. No, es para la demanda. Para demanda Es únicamente. otro régimen diferente. Ujú. Pues Vicente, respondido queda. Nos preguntan también por tema de cambiar un poquito del autoconsumo, la ampliación a 5 kilómetros. Si el aumento de la distancia a 5.000 metros se aplica solo al autoconsumo colectivo, si se mantienen o no las restricciones sobre tipología de suelo y si la energía producida podría venderse directamente a consumidores en ese radio. Pues, La última sí, la Sí, última sí. pero realmente afecta al autoconsumo colectivo. Sí. Así se menciona en la norma y es verdad que ya mm, han quitado las restricciones en tipología de suelo que existían anteriormente. O sea que, bueno, es una ventaja, evidentemente. otra sobre autoconsumo que nos plantean Fausto y Joel sobre el tema de la discriminación tecnológica. Si persiste la discriminación tecnológica en el Real Decreto 244/2019 y si la compatibilidad de modalidades ya había sido aprobada previamente. Yo tengo el conocimiento o la sensación de que ya se había aprobado la compatibilidad, ¿eh? Pero siguiendo lógicamente los requisitos y procedimientos para pasar de una a otra modalidad, ¿eh? Eso no ha sido excepcionado para nada, ¿eh? Ujú. Hubo una modificación en la Ley de Movilidad Sostenible eh, del año pasado de diciembre, que sí que incluyó algunas modificaciones en términos de autoconsumo colectivo. Eh, pero claro, es que aquí hemos tenido tantos vaivenes porque tuvimos el borrador de actualización del 244 en octubre, tuvimos el RD 997 de medidas urgentes en noviembre y luego vino la Ley de Movilidad Sostenible en diciembre, con lo cual, a ver, ahora mismo os lo digo, ¿eh? Bueno, en la ley de movilidad sostenible, que yo creo que ha sido la única ventana que hemos tenido, Ujú. ahí sí que venía el libre cambio de modalidad, ¿de acuerdo? De que podrían cambiar de modalidad siempre bueno, que quisieran. El autoconsumo colectivo como cambio simultáneo, que todos los consumidores deberían realizar el cambio de modalidad de forma conjunta. Correcto. Esto sigue, ¿eh? Mm, Esto sigue. Sí, sí, eso sigue. Y luego se mantiene la producción.
No, pues fíjate que tienen razón, ¿eh? Yo creo que aquí sí que ya daban pie a que podían participar en más de una modalidad simultáneamente, excepto la de autoconsumo individual sin excedente, más el autoconsumo Que no podían mediante... simultáneamente, No, 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 que que ya allí, podían. pero con la Salvo ley Moria se pero no extiende, claro. simultáneamente. Creo que sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Creo que sí. Esto sí es una novedad entonces. Pues tendremos que ver la redacción a ver si es que han cambiado algo Sí. específico de ese articulado, ¿eh? Pero sí, sí. Perfecto, pues eso nos lo dejamos apuntado y luego nos preguntan si sigue siendo válida la notificación operativa provisional para acreditar el cumplimiento del hito de la autorización administrativa de explotación, conforme al Real Decreto 997/2025. Creo que ha sido la primera duda que hemos puesto sobre la mesa. Da la sensación que hace falta, ¿eh? La definitiva, la energización, lo cual hasta cierto punto se colige con la extensión del plazo. Claro. Tiene cierta Tienes- coherencia. No es favorable, pero tiene coherencia. Pero recordad que realmente la definición o las definiciones nuevas, tanto de autorización administrativa de explotación, administrativa de explotación definitiva y autorización administrativa de explotación provisional, claro, para pruebas se definieron en el 997. ¿De acuerdo? Que eso sí que venía en el Real Decreto Ley 7 del año pasado que no se llegó a convalidar. Pero tal y como está redactada la norma ahora mismo, sí que, bueno, la interpretación que nosotros hacemos es que solicitan la definitiva. Que hace referencia a definitiva, pudiendo haber hecho referencia a la provisional, como sí hacen para otros supuestos en el Eso es. apartado 2. Tengo la sensación que es la definitiva. Eso es. Pues yo tengo alguna pregunta más, pero no sé si cómo vamos de tiempo. Venga, pues vamos a ir 25, 2 o 3 minutos. Venga, Y así cerramos, pues os ¿vale? Sí. planteo alguna más de las últimas que nos habéis planteado. Si se obtiene una resolución desfavorable del órgano ambiental que no permita continuar con el proyecto de demanda, ¿es posible recuperar el importe acumulado hasta el momento por la presentación de reserva de capacidad, como se hace hoy con los avales? Pues muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Esa, me temo A que es ver, otra que nos apuntamos. reformúlala, perdóname. Muy buena. Si se frustra el proyecto, si se han Sí, sí. pagado las prestaciones patrimoniales y se frustra el proyecto por una vía desfavorable. Bien. Tiene todo el sentido. Que sí. Tiene todo el sentido. Que Tiene sí, todo el que- sentido de recuperar. Hombre, yo creo que el espíritu es que sí, joder, Yo creo que vamos, sí. pero Porque habría un informe desfavorable de Claro, una claro. administración que impide la construcción de la claro, de la el espíritu es instalación. que sí, pero bueno, lo confirmaremos también. Perfecto. No, ya sabéis que todas estas preguntas las dejamos registradas, ya son más de 50. En caso de instalaciones hibridadas donde no sea necesario el pago de ninguna inversión en la red al gestor, el hito del pago del 10% a los 12 meses desde el 7 de noviembre de 2025 no sería aplicable a efectos de caducidad del permiso. Pues efectivamente, no sería aplicable. Pero sí convendría solicitarle al gestor de red acreditación del cumplimiento del hito, por exención, como sucedía con las ambientales. Cuando estaba exento, hacía lo mismo. Nos preguntan si cualquier gran consumo conectado en alta tensión a la red de distribución puede ceder sus instalaciones de conexión al gestor de la red y así no verse afectado por la prestación por reserva de capacidad. Ceder La infraestructura de evacuación. No veo, creo si que no son está mundos previsto, distintos, ¿no? Sí. Creo que no. Hay que ver el caso concreto. Sí, O sea, aquí pero- estamos hablando con temor y temblores. Sí, sí, sí. Exacto. Porque- Habría que ver siempre la No, letra a ver, pequeña. pero No me encaja bien eso. Pero bueno, lo apuntamos, ¿eh? Perfecto, pues yo creo que ya el resto las guardamos, ya nos hemos pasado de la hora que habíamos comentado. Oye, Ramón, pues qué decirte. Espero que hayas estado a gusto. esto como diría, en la casa común. Esto es la casa común, con lo cual. Pues nada, espero a todos
que, bueno, que haya satisfecho las expectativas. Sin duda habrá millones de preguntas, dudas, interpretaciones. Todavía seguimos tramitando y preguntando al Ministerio sobre reales decretos ley del año 2020. O sea, imaginaros todo el recorrido que le queda. Por parte de APA, bueno, que sepáis que hemos empujado y hemos tratado de que esto se convalide, que siga adelante, porque creemos que evidentemente tiene mucho más aspectos positivos que negativos dentro del sector. Echamos en falta muchas cosas, echamos en falta, por ejemplo, que no hemos comentado, la fiscalidad del autoconsumo para el ámbito industrial y empresarial. Se da un beneficio en el IRPF, pero no impuesto de sociedades, algo que seguimos reclamando. Pero bueno, en definitiva, por nuestra parte, seguimos empujando. Yo nada, quería agradeceros a todos que nos habéis acompañado y bueno, lo dicho, seguiremos informando de esto, todos los socios lo estáis viendo, pues según conformen novedades. Aquellos que no sois socios, pues igual os perdéis alguna de las notificaciones. Os animamos a que valoréis uniros a la asociación, porque estamos haciendo también el trabajo de análisis y de aclaración de dudas. Y bueno, lo que se suele llamar las FAQs, tenemos ahí el grupo de trabajo trabajando a tope. Y nada, animaros a todos a que, bueno, si lo consideráis, nos acompañéis, pero en todo caso agradeceros y sobre todo agradecerte a ti, Ramón, especialmente tu dedicación, tu cercanía también, sí. y en mi caso, sobre todo también, muchas veces tu lenguaje para que lo entendamos. Pues muchas veces, verdad, vuestro gremio no es fácil, totalmente. Pero lo has hecho muy fácil. A mí me enseñaron que mi profesión es convencer a una persona o trasladar un mensaje y hay que estar a que esa persona te entienda, a perderte en... Pues yo creo que lo que ha estado en tus manos lo has conseguido. Otra cosa que quedan las dudas, evidentemente, sí, claro, de la propia norma, que no, ¿verdad? No poco tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Seguiremos con algún APA Talks en próximas semanas, los que, bueno, con los que no hablemos y demás. Si tenéis un descanso este viernes, yo creo que el sector se lo merece después de todo esto, ¿verdad? Y algunos aquí más que otros, sí, seguro. Ahí ha tenido juego el Ministerio con decirlo a convalidación antes de Semana Santa. Sí, ¿verdad? Sí. Impropio, ¿eh? Normal es que no lo hubiesen hecho un Viernes Santo o cualquier cosa. No, porque son ellos los que se tienen que ir de ponerse capirote. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Adiós.